haciendo toda esta denuncia, lo hemos tomado en joda, pero bueno, en definitiva también está en riesgo la vida de nosotros, así que por eso es que hemos hecho la denuncia y la policía consideró que sí, que estábamos en riesgo, así que estamos con botón antipánico que me lo van a acercar ahora y por ahora hemos rechazado la custodia policial. Bueno, pero vamos a hablar con Guillermo Moreno ahora, ex secretario de Comercio Interior. ¿Qué haces, Guillermo? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo y bueno, todo mi cariño y mi solidaridad. Lo sé, gracias, Guillermo. Bueno, contame, ¿de qué hablamos hoy? Mira, básicamente que alguien le tiene que explicar al ministro de Economía, Massa, que va mal, que esto va muy mal y que a esta altura del partido él ya está peor que Guzmán. ¿Por qué, che? Mira, no solo por lo que venimos hablando desde que tomó esa decisión alocada de quitarle las retenciones a la soja y la tremenda distribución regresiva del ingreso que hizo, donde insólitamente los menos le transfieren ingreso, los de abajo, los que tienen menos le transfieren ingreso a los que tienen más, sino porque la medida, con sus idas y vueltas, como lo habíamos ya dicho en su momento, no está generando los resultados que él pensaba que iba a tener. Bueno, no sé, reservas hay, Guillermo, ¿no? ¿Algo de resultados le dio? No, mira. Vamos a hacer los números al viernes pasado, sí, porque esto hay que hacerlos por semana. Dale. Según ellos, datos oficiales y sobre todo datos privados, de las cámaras exportadoras y de la cámara que los agrupa, dicen que había entre 20 y 21 millones de toneladas de soja en el campo, en esos hilos bolsa que vos ves, sí, cuando va caminando por ahí, sí, y había 9 millones de toneladas que ya tenían los exportadores lo que se llama precio a fijar. Esto es, te vendí con remito abierto. Sí. ¿Está bien? Sí. Ya te entregué la mercadería y no hice la factura todavía, para que se entienda de lo que estamos hablando. Sí. Bueno, al viernes pasado se habían vendido, estamos hablando en orden de magnitud, no importa los números exactos, las diferencias son muy menores, pero para hacer las cuentas rápido. Sí. 8 millones y medio de toneladas, a 500 y pico millones de dólares, 500 y pico de dólares la tonelada, alrededor de 4.000 y pico millones de dólares, de los cuales había quedado en el Banco Central 2.000 y pico de millones de dólares. El resto obviamente fue para los que necesitan demandar los dólares para las importaciones, viajes, etcétera, etcétera, de los cuales, a su vez, por la caída del yuan, por la caída del oro y el fortalecimiento del dólar, te habían quedado de reservas 1.500 millones de dólares. Vos pensás que un día el gobierno de Macri, Caputo, vendió en su momento 2.200 millones de dólares, cuando el mercado le tiró. ¿Te acordás cuando le hicieron la corridita? Sí, claro. Que después vino la Lagarde y le dijo, saquen a ese muchacho, que lo llamaban el mago de la finanza. Saquen a ese muchacho del Banco Central que está dilapidando las reservas. Bueno, imagínate en orden de magnitud lo que estamos hablando. Todo este lío que armó para 1.500 millones de dólares es absolutamente ridículo. Absolutamente ridículo. No conforme con eso, alguien le tiene que decir al ministro que la situación fiscal está aún peor que cuando la dejó Guzmán. Vos pensás que pudo haber recaudado más por la venta esta de soja, por los derechos de exportación, pero subió la tasa de interés en 5,5 puntos y en 15 puntos desde que llegó él. Con lo cual eso aplicado sobre los pasivos remunerados del Banco Central, que superan los 7 billones de pesos, imagínate lo que te da solamente el diferencial. O sea, por un lado recaudó y por el otro lado está pagando intereses más de lo que está recaudando por derecho de exportación con esta medida. Pero no más, mucho más. Eso en términos fiscales. ¿Eso cómo va a terminar, Guillermo? Tenemos 2 minutos para el cierre, pero ¿cómo va a terminar eso? Esa bola gigantesca. Y esto va a terminar muy mal. Esto va a terminar muy mal. Por eso alguien se lo tiene que decir, y para ir cerrando. Si no, le va a pasar lo de Macri.
que pensaba que estaba ganando las elecciones y después no pudo salir a explicar el día de las PASO por qué perdió por escándalo. Bueno, alguien se lo tiene que decir y me parece que se lo tenemos que decir nosotros. Ahora, creció el PBI casi un 7%, ¿no? No, pero esas son fantochadas. ¿Por qué? Eso está porque está mal hecho la estructura económica del 2004, metodológicamente está... ¿Sabes qué pasa? Cuando la tasa de inflación tiene los niveles que tiene y los desastres que están pasando, vos tenés que leer lo que te dicen las estadísticas a la luz del diagnóstico general. Vos imaginate cómo me vas a hablar de crecimiento si no sabes a qué tipo de cambio me lo estás evaluando. No, te lo estoy evaluando con la estructura del 2004 y a precios constantes y variando la cantidad. Pero muchachos, no tiene nada que ver la economía del 2022 con la economía... O sea, vos crees que la economía no está creciendo. Pero ¿cómo va a estar creciendo? Te están diciendo que tenés 78 billones de PBI. Vos decime qué tipo de cambio lo haces eso en dólares. ¿A 150 o a 300? Si vos dividís a 150, ¿cuánto te da? 600 y pico de mil, 600, no, 500 y pico de mil. Bueno, muy bien. Y si lo dividís 300 te da la mitad. Entonces, ¿cómo es que si yo divido el PBI corriente en peso, dividido un tipo de cambio, me da el doble que si lo divido contra el contado con liqui? Que también es un tipo de cambio legal y que está autorizado para que se transite en el mercado y que muchos empresarios, están haciendo los precios al contado con liqui, porque es el nivel, y si no lo hacen al contado con liqui, lo hacen un promedio entre el precio de la materia prima que compran a 300 y la mano de obra que todavía la tienen a 150, entonces le da 220, 225 el promedio. Bueno, entonces decime por cuánto, decime para comparar cuánto es el PBI en dólares, y vos me decís, decime el tipo de cambio. Bueno, decime el tipo de cambio. Claro, está bien, está bien, se entiende. Ahora, cuando... claro, entonces... Está bien. Cuando vos hagas la caída del PBI, porque cambiás el tipo de cambio, que instantáneamente decreció toda la economía ese día. No, muchachos, tienen un lío bárbaro. Esto es como el médico que sin mirarte y sin hablar con vos, porque ve los análisis clínicos, te receta. Gracias, Guillermo. Te mando un abrazo, tengo las noticias encima. Pero gracias, viejo, Muchas gracias. No, gracias a vos y que tengas cariño y cuídate y un abrazo grande. Abrazo grande, gracias, viejo. Bueno, lo escuchamos a Guillermo Moreno porque es una voz disonante del gobierno, hace mucho que ya viene con la crítica, hace más de 2 años, pero no es una voz de la oposición, ¿se entiende? Digo, no es la irracionalidad pura. El tipo justifica lo que te está diciendo. Después si estás de acuerdo, después que si en la práctica pasa eso o no, es otro cantar. Pero el tipo sabe mucho y te lo explica y te da sus razones. No es un idiota que insulta porque no se siente dentro de un gobierno, ¿se entiende? Bueno, nada, eso me parece que es importante, tomar algunas cosas de Moreno, si querés tomarla, la tomás, y si no, no hay problema, pero son voces que hay que escuchar, todas, me parece que hay que escuchar todas, sobre todo las que son racionales.